Bueno, la idea de hoy es hacer como dos partes. La primera parte es que ustedes puedan preguntar y sacarse todas las dudas en relación a lo que va a ser el parcial de la semana que viene, ¿sí? Y bueno, yo sé que siendo objetivo, solamente 8 alumnos vieron el material de la clase pasada, ¿sí? No voy a entrar a dar nombres, pero tengan en cuenta de que si hoy les doy material nuevo y, y les queda todo para la semana que viene, es importante que la idea del eje de presentación y cómo vamos haciendo la apertura de las clases, que ustedes se vayan organizando con lectura, ¿sí? Porque hoy le doy más material para leer y se le va a juntar todo y van a tener un fin de semana como intenso preparando un parcial, ¿sí? Así que bueno, principalmente porque si bien yo le doy un resumen del índice de inclusión, eh, es como bastante extenso, ¿sí? Es un libro como bastante grande. Estamos, así que bueno, pregunten hasta ahora si estuvieron leyendo, si tienen dudas desde la unidad 1 que venía con el marco teórico, la bibliografía en relación a las normas y el marco jurídico que tenemos que nos permite lo que es la inclusión educativa, ¿sí? Eh, Hasta la clase pasada que hablamos de un poquito del modelo social y modelo de derecho, ¿sí? ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera preguntar puntual? ¿Alguna duda? Me mandaron mensajes por los prácticos y les cuento que estamos modificando el diseño curricular de primaria, así que estuve trabajando en eso y no pude terminar de corregir los prácticos, así que yo prometo que mañana subo las notas, se los prometo. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Arranco nomás? Perfecto, qué claridad, por Dios. Bueno, eh, la semana pasada habíamos hablado, comenzando ya con el desarrollo de la clase de hoy, que si bien la materia se llamaba estrategia como integración como estrategia para la inclusión, hablar de integración escolar alude fuertemente al principio de normalización que se contrapone con lo que es inclusión educativa que está centrada en lo que vamos a ver hoy que es atención a la diversidad. ¿Sí? Bien, ahora como yo ya hablé mucho, la idea es hacerlo un poquito más dinámico. ¿Sí? Si vieron el eje de presentación hay como 4 palabras muy interesantes. La primera, ¿sí? ¿Quiénes creen que son los actores intervinientes de la inclusión educativa para ustedes? El Estado. ¿El Estado en qué sentido? ¿Cómo? El Estado en qué sentido? Estado país, Estado O sea, gobierno, las políticas educativas. bien, la política educativa, sería un actor interviniente, ¿quién más? ¿A quién otro se le ocurre o le viene a la cabeza como actor interviniente? Los docentes. Bien, ¿qué docentes? Docentes de la educación especial. ¿De educación especial? Bien, es una parte. ¿Quiénes más? ¿O qué más se les ocurre? Es para Y todos, las vamos. personas, los alumnos con discapacidad. Bien, La familia también. familia, perfecto. ¿Qué más? Y los que hacen las terapias, los especialistas. Terapeutas externos, perfecto. Falta alguien muy importante. ¿Cómo, profe? Que falta alguien muy importante. Que es la pregunta para todos. Si todos prestan atención, ella nombró todas las partes, falta alguien
Nombró docentes de la La modalidad. institución educativa. Bien, los docentes del nivel común, ¿sí? Del nivel, o de las otras modalidades. Entonces, tenemos actores intervinientes, tenemos muchos, ¿sí? Principalmente, y el más importante, es la política educativa o la política a nivel país y a nivel jurisdicciones que se tenga en cuenta a la hora de pensar, ¿sí? Un sistema educativo inclusivo o un sistema educativo que sea eh, segregador o excluya a aquellos alumnos que no sigan el ritmo o no se adecúan, entre comillas, a la norma planteada por ese sistema educativo, ¿sí? Y eso es lo que pasaba mucho cuando nosotros veíamos la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación nosotros veíamos que los estudiantes eran una norma, o sea, estaba graduada, estaba por años, y el que no se adecuaba a esa norma, ¿sí? Quedaba por fuera del sistema educativo, ¿sí? Y era atendido por un régimen especial, ¿sí? Entonces vieron cómo una ley de educación o una política educativa puede generar un marco más inclusivo, ¿sí? O de atención a la diversidad que otro. Entonces es muy importante entender que la posición del Estado, no solamente como mensaje, sino como se van construyendo después las diferentes líneas o las diferentes resoluciones del Consejo Federal o las diferentes bajadas de trabajo, van generando un marco, ¿sí? De política más inclusiva. Eh, Nosotros tenemos una política inclusiva bastante interesante. No alcanza solamente, y lo hemos visto, que no alcanza con que la Ley Nacional de Educación diga que el sistema educativo es inclusivo y atiende a la diversidad, porque sabemos que en la práctica todavía tenemos muchas dificultades o muchos desvíos a la hora de pensar si realmente atendemos a todos los alumnos y si realmente brindamos las mismas oportunidades a todos. En relación a las diferentes actores intervinientes, ¿verdad? ¿Sí? En todo proceso inclusivo priman, ¿sí? Y el más importante de todos, ¿sí? Es las escuelas de nivel, los docentes de nivel, la comunidad educativa del nivel, ¿sí? Eh, Obviamente los estudiantes con discapacidad o sin discapacidad, porque en realidad al hablar de inclusión educativa nosotros hacemos fuerte eje, ¿sí? En relación a que todos somos diferentes eh, y si podemos posicionarlo en diferentes definiciones de discapacidad, situación de discapacidad, diversidad funcional o demás, que son como el debate que está en este momento, pero el sistema educativo atiende a todos, ¿sí? Y entonces diversifica su propuesta para atender a todo el mundo. Si hay una persona, un estudiante con discapacidad, obviamente ahí ingresan, ¿sí? Más actores que no son necesariamente, ¿sí? Obligatorios para que el sistema tenga que atender la diversidad, ¿sí? El primero es uno que yo les dije en uno de los foros, si se acuerdan de la participación. La educación especial en realidad es una opción organizativa, ¿sí? Y eso implica que somos opcionales, ¿sí? Para aquellos estudiantes con discapacidad que nos requieran, pero no es condición sine qua non, ¿sí? Es decir, si un alumno tiene discapacidad y no interviene en la modalidad de educación especial, la escuela de nivel no lo puede recibir, ¿sí? Eso no se puede, está prohibido por las normas, por las convenciones, ¿sí? Porque si nosotros pensamos que el docente de educación especial o la intervención de la modalidad es necesaria, ¿sí? Caíamos los desvíos que pasaban antes, o sea, el estudiante con discapacidad, faltaba el maestro integrador y ese alumno no podía ingresar, ¿sí? Porque era responsabilidad o era condición necesaria de que esté la modalidad presente. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Profe, cuando Sí, habla de escuela de nivel, ¿hace referencia a los niveles del sistema educativo, primario y secundario, exacto, inicial? exacto. Ok, gracias. Cuando, en realidad acuérdense, porque yo siempre hablo de escuelas de nivel, pero nosotros como educación especial somos
transversales a todos, inclusive a las modalidades. Yo siempre digo escuela a nivel porque es la referencia ciclada que tenemos nosotros para entender cómo es nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, pero en realidad somos transversales a todos. Y nos pasa con todas las situaciones. ¿Sí? Entonces, es muy interesante que podamos entender esto, o sea, que la modalidad de educación especial no es obligatoria, es opcional, ¿sí? Obviamente, lo que vamos a buscar es que este estudiante aprenda, ¿sí? Y si hace falta la intervención de la modalidad, ¿sí? Se tiene que acordar con todos los actores intervinientes. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna situación que les haya pasado, que tengan duda? Yo justamente estaba pensando con esto que hablaba usted, o sea, usted de los espacios, o sea, no los espacios compartidos, sino como el hecho de que un alumno asista también a la escuela especial y a la escuela de nivel, ¿no? Pero también es, porque he visto un caso donde había un alumno que iba a la tarde a la escuela especial y también la escuela común. Y nada, ¿cómo es ahí? O sea, porque si bien está la integración también, pero ¿cómo es? O sea, ahí ya no, o sea, quería saber eso más que nada. Bien. En relación tiene que ver cómo funcionan las escuelas, ¿sí? Más que nada ese es el sentido y no tanto la particularidad de la situación. Las escuelas comunes, ¿sí? Son las que priman. ¿Está? Nosotros a nivel inicial vamos a tratar que todo estudiante con discapacidad, sea la que sea, vayan a las escuelas de nivel. Ese es el objetivo máximo nuestro. Porque tiene que ser así, porque se tiene que pensar un sistema educativo que atienda la diversidad. Obviamente, si tenemos un alumno que requiere muchos apoyos, muchos ajustes razonables, o que hay que hacer alguna apoyatura específica, por ejemplo, estimular partes del lenguaje, hacerlo en la escuela común, en la jornada de 4 horas, es muy complejo. Entonces, generalmente lo que se diagrama son espacios de apoyo, ¿sí? Para que asista a la escuela especial a trabajar cuestiones que no tienen que ver necesariamente con lo que ven en la escuela común, ¿sí? Puede que sea hacer un complemento solamente de las áreas. Si es de la 4 puede ser algún trabajo específico sobre la parte del lenguaje. Si es un alumno de la especial 10, puede hacer un trabajo específico sobre las áreas de aportes curriculares, teoría de la mente, flexibilización, imitación. O sea, cada escuela fue diagramando su apoyo en relación a tratar de compensar o tratar de brindar una atención más personalizada con tiempos más personalizados que no se puede hacer exactamente, que no se puede hacer adentro de la escuela común, ¿sí? Imagínense que yo tengo un alumno que le quiero trabajar específicamente algo de lenguaje. En la escuela común, por la jornada, por la dinámica, por los espacios, no lo puedo hacer. Entonces, no necesariamente tiene que ser un alumno de doble jornada. Puede ser que vaya solamente una vez a la semana, 2 horas. O puede que vaya todos los días, pero que es muy rarísimo, pero que vaya 2 veces por semana, 1 hora, 2 horas. O sea, en realidad se configura como apoyo, más que como doble jornada, ¿sí? Porque aparte, imagínense doble jornada, sostenerla de marzo a diciembre es como muy agotador. Entonces se plantean como estos dispositivos. El objetivo es que vaya a la escuela de nivel, pero de paso se le brinda un apoyo personalizado, individualizado en algunas áreas dentro de la escuela común, de la escuela especial, perdón. ¿Quedó claro? ¿Más o menos? Sí, sí. Perfecto. Ivana, ¿ibas a preguntar algo? ¿Abriste el micrófono? No sé si... Sí, estaba escribiendo. No, le iba a comentar que mi mamá el año pasado me contó que la profe de ahí de educación física de la escuela le había comentado que la hija que tiene síndrome de Down le había dicho la escuela especial que si iba a la escuela especial no podía ir a la primaria y si estaba en la primaria no podía ir a la escuela especial. Claro. O sea, tenía que elegir entre una o entre las dos, básicamente. Claro, por eso, porque una cosa es
asistir toda la jornada. Asistir toda la jornada no se puede hacer en las dos escuelas. O sea, la doble jornada no existe. Si bien es una política de Estado del sistema educativo común, que no se lleva a cabo, pero en las escuelas especiales lo que se brinda son apoyos, ¿sí? Entonces, si se opta la trayectoria educativa dentro de la escuela común, lo que se le brinda desde la escuela especial es un trabajo de apoyo, obviamente condicionado también a la variante de disponibilidad de recursos, ¿sí? Porque la idea es que el apoyo sean 2 o 3, entonces como que se hace un trabajo bastante intenso, porque no todos asisten, sino aquellos que realmente lo requieren, ¿sí? Igual hay como que falta trabajo en equipo entre la escuela primaria y la escuela especial, ¿o no? Es que en realidad no sé cómo es la situación, porque ahí habría que ver cómo viene, cómo se decidió y si realmente cómo se está trabajando. Lo que yo te puedo decir, Ivana, que cuando veamos el próximo eje, que ya hablamos un poquito de configuraciones de apoyo y cómo se trabaja en relación a modalidad especial y los niveles, lo que te puedo decir es que no siempre que no haya maestro integrador no significa que la modalidad de educación especial no esté trabajando, ¿sí? Se puede haber optado, por ejemplo, con una asesoría técnica, o sea que hay un equipo de técnico trabajando con el docente y nivel, que puede ser bueno o no. En realidad, cuando se deciden los apoyos se tiene que decidir como la mejor opción, no como si ahí tengo recursos o no tengo recursos para hacerlo, que es una variante muy presente hoy. Entonces hay que ver esa situación, porque puede ser de que no haya acuerdo, porque puede pasar, es un grupo de trabajo y las discusiones tienen que estar presentes. Se entrecorta, profe. ¿Se entrecorta? Bien. Que la Sí, discusión... cortado. Sí, tengo problemas de internet. Igual esto queda grabado, igual si hay partes que no se escuchan mucho, después lo van a poder revisar, perdón. Le decía que si bien hay diferentes planes, siempre la idea es que cuando somos actores intervinientes, tanto la escuela especial, quien esté presente, que no necesariamente tiene que ser maestro integrador, que no necesariamente tiene que ser, se corta mucho, sí. ¿Se tildó? Sí, yo me quedé sin conexión. Bien, entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? es ver, o sea, cómo se acuerda en qué articulación o qué propuesta, ¿sí? Es mejor para cada alumno. Entonces, hoy por hoy las intervenciones como escuela de nivel y las intervenciones que se hacen de la modalidad de educación especial tienen que ver más que nada con brindar, ¿sí? Una configuración de apoyo. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver la clase que viene. Esto implica que la configuración de apoyo no necesariamente tiene que ser la escuela especial, ¿sí? Que esté presente, porque acuérdense, es muy importante entender
que la la inclusión inclusión educativa educativa y la y la atención a la atención a la diversidad diversidad no son no conceptos de son la educación conceptos de la especial, educación especial, sino que son sino que conceptos del son sistema conceptos del sistema educativo. educativo. Nosotros los Nosotros la tomamos tomamos para para promover promover una una intervención y un intervención y un trabajo de trabajo de atención a la atención a la diversidad, diversidad, pero no pero no es es algo algo propio de la propio de la escuela escuela especial, especial, ¿sí? ¿sí? A A diferencia en su diferencia en su momento, momento, cuando cuando empezamos a empezamos hacer a hacer integraciones integraciones escolares, escolares, que que sí, sí, la la normalización y todo normalización el y todo el principio principio sí era sí de la era de la escuela escuela especial. Sí, especial. eso es Sí, muy eso es muy importante que lo importante que lo entiendan, entiendan, porque es porque algo es algo que que nosotros nosotros como como profe de profe de educación educación especial especial nos nos abogamos abogamos mucho, mucho, pero en pero en realidad realidad es del es del sistema sistema educativo y es educativo y algo es que hay que algo que hay que decirles a decirles los a los compañeros compañeros docentes que docentes que están en los están en los niveles y en las niveles y en las modalidades modalidades que que la la inclusión inclusión educativa es educativa de es de todos todos y les y les corresponde corresponde mucho más mucho a más ellos a porque ellos tienen porque que ver tiene que a ver a atender a todo atender el a todo el mundo mundo con con o sin o sin discapacidad. discapacidad. La La segunda segunda oportunidad, oportunidad, la la segunda segunda pregunta pregunta es muy es muy interesante interesante para que para que tengan en tengan en cuenta que cuenta habla que de habla de igualdad de igualdad de oportunidades oportunidades o o equidad de equidad de oportunidades, oportunidades. ¿sí? ¿Sí? Y esto Y esto tiene que tiene ver que ver con con poder poder posicionarse y posicionarse y poder poder debatir en el debatir en el foro, foro, ¿sí? ¿sí? Si Si cuál será cuál será nuestro nuestro objetivo como objetivo como sistema sistema educativo o educativo cuál o cuál será será nuestro nuestro objetivo objetivo como como modalidad de modalidad de educación educación especial especial a la a hora la hora de de promover o a promover la o a hora la de hora de pensar un pensar un trabajo trabajo en en relación relación a a cómo, cómo ¿sí? ¿sí? pensaríamos pensaríamos eh, eh, el el futuro de los futuro de los estudiantes. estudiantes. Para Para nosotros es lo nosotros es lo mismo, mismo, valga valga redundancia, redundancia, darle a darle a todos todos los los estudiantes estudiantes lo lo mismo mismo o o vamos a vamos a tratar de tratar que de que todos los todos los estudiantes, estudiantes, cuando cuando terminen su terminen su trayectoria trayectoria escolar, escolar, hayan hayan tenido tenido los los mismos mismos o la o la base del base del mismo mismo aprendizaje aprendizaje en en todos, todos, ¿sí? ¿sí? Una Una punta punta más al más al medio, medio, o sea, o sea, al al durante, durante, y y otra otra punta punta mucho mucho más más al al logro o al logro o al resultado, o sea, resultado, o sea, cuál cuál es es o qué es o lo qué que es lo que queremos, queremos. ¿sí? ¿Sí? Entonces es muy Entonces es muy importante que importante que ustedes ustedes puedan puedan hacer hacer esa esa diferenciación diferenciación. o ese juego de palabras, ¿sí? Que va a ser la consigna que está en el foro. Bien, una pregunta les hago así yo no hablo tanto. Cuando hablamos de atención a la diversidad, ¿qué se le viene a la cabeza? Bien. La atención a la diversidad tiene que ver justamente con eso, o sea, con pensar y con romper con todas las tradiciones que tenía el sistema educativo. Acuérdense que esto tiene que ver con cómo surgió la escuela y con varias prácticas que tiene institucionalizada la escuela que, que aprendemos y que tienen toda una simbología. Si nosotros vamos a la ley 1420 y cómo se originó el sistema educativo, vamos a ver que la escuela básicamente lo que apuntaba es que es homogeneizar, que todos los estudiantes salgan eh, bien, salgan iguales. O sea, y ahí se apuntaba que todos los estudiantes que asistían tengan el sentido de identidad nacional, que sepan sobre eh, cómo es Argentina y demás. Acuérdense que eso tiene que ver mucho con la ola migratoria que hubo en el país. Entonces, el modelo surgió como parte homogeneizadora, ¿sí? Y muchas prácticas se fueron institucionalizando y que tienen y que juegan con esto de, de universalizar, ¿sí? De que sean todos iguales. ¿Ustedes por qué? A ver, una pregunta para que debatamos. ¿Ustedes por qué piensan de que todos los estudiantes de nivel primario tienen que ir con guardapolvo blanco? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se habrá creado? ¿Por qué será que los docentes pedimos que vayan con guardapolvo blanco a la escuela?
Bien. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Es un debate, tiene con muchas interpretaciones. O sea, la idea es que ustedes puedan posicionarse y puedan debatir. Sí, bien, sí, también es una interpretación bastante interesante. Sí. La idea del guardapolvo tiene que ver con universalizar, obviamente, las diferencias que estaban presentes. O sea, en realidad, ante el acceso a la educación, eh, estaba condicionado justamente a la situación económica o el estatus quo que había de la familia, y eso garantizaba no el acceso a la educación. Entonces el guardapolvo surgió como una primera medida de universalizar, ¿sí? Eh, de que todos vayan de la misma manera a la escuela. Entonces eh, no se veía, porque antes los guardapolvos eran mucho más largos y demás, no se veía en la ropa de los estudiantes, entonces no había esta condición de clase. Lo cierto es que el guardapolvo, si bien su origen fue homogeneizar, que todos son iguales, imagínense ahora nosotros pidiendo romper y que la escuela, ¿sí?, creada y pensada para que todos sean iguales y que todos asistan porque son iguales, ahora le decimos, todos los que asistan a la escuela son diferentes, todos son diversos, todos tienen diferentes orígenes, diferentes familias, diferentes recursos, diferentes, si quieren vamos a identidad de género, o sea, todo lo que quieran pensar en relación a la diversidad. Eso es lo que le planteamos hoy a la escuela, que rompa con su estructura de que todos son iguales, porque ahora son todos diferentes. Y ahí empieza mucho empezar a pensar si vamos a trabajar con igualdad de oportunidades o en equidad de oportunidades, ¿sí? Porque si yo pienso que todos son diversos, de que todos son diferentes, tengo que hacer algo. Homogeneizar no, pero tengo que trabajar con esa diversidad. Entonces, ¿cómo trabajo? ¿Sí? Y por último, dentro de la inclusión educativa, nosotros pensamos que todos los estudiantes tienen que ir a las escuelas de nivel, con discapacidad, sin discapacidad, tienen que asistir a las escuelas de nivel, pero hay muchas prácticas discriminatorias hoy por hoy, ya no tantas, pero sí hubieron en su momento muchas, en relación a las personas con discapacidad o los estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo argentino. Y esto tenía que ver, por ejemplo, algunos de los actores intervinientes que sí o sí tienen que haber un maestro integrador con este estudiante con discapacidad, y si el maestro integrador faltaba, el estudiante con discapacidad no podía permanecer, no se podía quedar o se caía el mundo, ¿sí? Entonces, había muchas situaciones de discriminación. El sistema educativo tiene estas cuestiones de pensar, bueno, que se corresponde eso sí a la escuela de nivel, de la modalidad especial, de que no puede aprender si no está el maestro integrador, que si el maestro integrador falta, el alumno tenía que faltar. Inclusive acuérdense, ¿se acuerdan la resolución 155 del Consejo Federal que hablamos de trayectorias educativas? Esa resolución era discriminatoria, ¿sí? O sea, el mismo sistema educativo argentino generó, ¿sí?, una política educativa discriminatoria. Se cambió, estamos trabajando sobre eso, pero imagínense que
todavía tenemos situaciones de discriminación en relación a los estudiantes con discapacidad. Y más que nada en aquellos alumnos que tienen discapacidad intelectual. Nosotros siempre vemos los casos de discriminación negativa, o sea, esto cuando vulneramos o cuando suprimimos algún derecho, pero también existen casos de discriminación positiva. Y eso tiene que ver por ejemplo, otorgar permisos de más. Hago las tareas mucho más fáciles porque no hago una buena interpretación del plan de trabajo, y entonces le doy tareas mucho más fáciles o menos tarea a mi estudiante con discapacidad intelectual, ¿sí? Porque no puede. O porque le es más fácil, ¿sí? Entonces, no hay una gradualidad de complejidad en actividades desde el primer grado hasta séptimo, y el estudiante sigue con lo mismo. Eso es un acto de discriminación positiva, ¿sí? Porque yo siendo bueno, pensando que soy, o sea, que genero mejores pautas, ¿sí? Discrimino positivamente, ¿sí? Es muy interesante poder pensar cuántas veces nosotros facilitamos de más las cosas porque tienen discapacidad, porque tienen situación de discapacidad, porque tienen diversidad funcional, pero cuántas veces nosotros, ¿sí?, facilitamos las cosas. Entonces es muy importante poder pensar, ¿sí?, poder ver cuántas prácticas cotidianas aluden, ¿sí?, a estas dos maneras, porque siempre inconscientemente podemos caer en un acto de discriminación y pensamos que, bueno, como no decimos nada malo, no lo hacemos, pero a veces, siendo demasiado obsecuentes, a veces generamos procesos de discriminación positiva, ¿sí? Bien, sí. En realidad todo acto de discriminación, claro, todo acto de discriminación genera consecuencias. O sea, la discriminación es algo negativo en el sentido de daño, de impacto. Lo que pasa es que nosotros vemos siempre que la discriminación negativa genera como mucho más daño. O sea, si yo le digo, lo insulto, por ejemplo, que es un caso muy fuerte de discriminación negativa, genera un daño. Pero si yo no genero por ejemplo, una buena trayectoria educativa para mi estudiante, con una complejidad creciente de los contenidos, con evaluaciones o con un proceso de trabajo que le demande esfuerzo, ¿sí? O sea, a ver, ustedes, la idea de cuando cursan una materia, por ejemplo, acá, es que ustedes, a medida que van avanzando, a medida que van avanzando los años, o a medida que van avanzando el espacio curricular, se les va dando un poco más complejidad, ¿cierto? Esa es la lógica para cualquiera, entre comillas, normal, común, que está haciendo la escuela. Entonces, para los estudiantes con discapacidad también se debería pensar de la misma manera. O sea, como yo, durante primer grado a séptimo, pienso de qué manera voy logrando mayores contenidos o mayores aprendizajes, ¿sí? Entonces, la discriminación positiva tiene que ver con, bueno, genero un plan de trabajo que no sea exigente, que sea que solamente esté pensado de los contenidos que ya sabe, ¿sí?, y no de lo que puede o debería aprender, sino de lo que ya sabe. Y sí, ahí genera un caso de discriminación positiva, porque si él siempre, o sea, él se maneja hasta el 10, y yo en séptimo grado, para no darle un esfuerzo cognitivo, le sigo dando números hasta el 10, obviamente ese alumno no va a aprender más porque yo no le doy mayores experiencias de aprendizaje. Entonces ahí, siendo bueno, para no generar frustración o para que no generar alguna situación de daño, o porque no sea tolerante al error o lo que quieran ponerle, genera un daño, ¿sí? No le estoy dando las mismas oportunidades, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos que pensar que el plan de trabajo que hagamos, ¿sí?, que ahora vamos a ver en el eje 3, planes de trabajo, tiene que ser realizable, alcanzable y objetivo, ¿sí? A veces nos juegan igual, a ver otro ejemplo de discriminación positiva.
cuando nosotros nos encariñamos de más, ¿sí? Con algún alumno que tiene la F de favorito, entonces, si todo el mundo grita, lo reto, pero si este alumno grita, ay no, que grite porque tiene es integrado, tiene discapacidad y demás, ¿sí? ¿Está? Hay cuestiones que hay que ser como muy objetivo y muy claro y muy tiene que ser como muy acordado entre el equipo interviniente cuáles son las situaciones o cuáles van a ser las demandas o cuál va a ser el plan de trabajo, la propuesta de trabajo que se vaya a hacer, ¿sí? Para no caer en estos desvíos. La discriminación, por eso, me vuelvo a decir, la discriminación negativa es como el más común, uno lo ve como mucho más presente porque es lo que salta, es lo que vemos en las noticias que ustedes trabajaron en el práctico 1, ¿sí? Tienen que ver con casos de discriminación negativa, pero hay casos de discriminación positiva, de ser demasiado bueno, entre comillas, ¿sí? Pero no darle como, no pensar a futuro y dar contenidos que impliquen conflicto cognitivo, ¿sí? Hacérsela entre comillas demasiado fácil para no generar que se frustre, ¿sí? Ahí lo estamos sobreprotegiendo y estamos haciendo un daño también. Bien, preguntas, dudas. Bien, bueno, esta clase, ¿sí? La idea es que ustedes puedan pensar una atención a la diversidad en el sentido de no como estrategia de la modalidad de educación especial, sino la inclusión educativa como estrategia de los niveles o del sistema educativo, ¿sí? Acuérdense que la Ley Nacional de Educación dice que el sistema educativo argentino es inclusivo, ¿sí? Y la idea es que los docentes, nosotros como profes de educación especial, tenemos que decir, bueno, a ver, sí, el proceso inclusivo, en realidad la atención a la diversidad depende del nivel, no del docente de educación especial. Nosotros somos un apoyo, una configuración, un soporte, un recurso adicional, pero no es que si nosotros estamos en el aula o no estamos en el aula, no se debería atender a la diversidad, ¿sí? Van a tener un texto de Arlene Sánchez que hace Luchando contra la exclusión, buenas prácticas y éxito escolar, que ahí plantea un poco lo que hablamos ahora, de pensar que a la atención a la diversidad tiene que ver con pensar un sistema educativo que atienda a todos. Y van a tener unas filminas, un PowerPoint de bot que hace un texto bastante interesante sobre la inclusión como marco para el desarrollo educativo, que habla sobre el índice de inclusión, ¿sí? Que es bastante interesante, y unas hojitas de bot también sobre la inclusión como marco del desarrollo educativo, ¿sí? Transformar los valores en acción, que lo que hace justamente es poder empezar a plantear que las escuelas tienen que ser inclusivas y que nosotros educación especial somos una modalidad y una opción, y que tenemos planes específicos, pero también hay muchos planes muchas cuestiones que nosotros hacemos que también se pueden tomar como estrategias desde los niveles comunes, ¿sí? Entonces el eje 3, cuando veamos cuáles son los planes de trabajo que hay, cuando veamos eso universal del aprendizaje y evaluación por capacidades, vamos a ver que eso son estrategias que les servirían mucho al nivel común, ¿sí? O que los aprendan o que los conozcan los niveles comunes, porque es algo que se mueve a nivel mundial, es algo que se está tratando de implementar en Argentina, y el sistema tiene que ir atendiendo a estas nuevas vertientes. Bueno, consultas, dudas ninguna, entonces, si no hay ninguna, finalizamos la... ¿Sí? Hasta la clase de hoy llega. Eje 1 y eje 2. Por eso les decía, no se cuelguen porque yo tengo
la clase pasada, solamente 8 alumnos abrieron los textos de Tomé, de Cheita. Entonces veo como una especie de relajo, que cuando ahora yo le subo los textos más de la semana pasada, se le va a hacer como extenso la lectura. La idea es que puedan ir. Hoy subo, sí, 3 textos más subo hoy. Y vas, sí. Sí, porque básicamente hablan de lo que estuvimos conversando ahora en clase. No hace alusión a nada más. Voy a dejar el foro de debate porque en realidad los foros de debate, acuérdense que son actividades opcionales. Si ustedes ponen la presentación, el foro de debate está puesto como opcional, ¿sí? No está como obligatorio, entonces quedan abiertos, ¿sí? El foro de debate de esta clase va a ser sobre poder conflictuar o poder posicionarnos, y yo sé que ustedes son de los dibujos de internet, de las imágenes de internet, y hay muchas imágenes que hacen alusión a igualdad de oportunidades y equidad de oportunidades. Entonces, la idea es debatir en el foro, ¿sí? Yo tengo mi posicionamiento, ustedes como estudiantes pueden tener su posicionamiento, y la idea es poder enriquecer, ¿sí? No es que si no participan en el foro de acá al miércoles que viene, yo lo cierro y quedan sin participar, ¿sí? Sino que fíjense que están abiertos todos los foros, ¿sí? No hay ningún foro cerrado. ¿Sí? Sí, Ivana. Sí, está bien, perfecto. Yo nunca pregunto en los parciales algo que yo no haya hecho en clase. O sea, algo que yo no haya dicho en algún video o en clase virtual. ¿Sí? Eso es como para que... Igual ustedes tienen, o sea, está el canal, la lista de reproducción en YouTube y están todas las clases de la primera hasta la clase de Ola 7 van a estar ahí. O sea, si ustedes el fin de semana ven las clases, tienen como un resumen bastante interesante de toda la materia. Porque yo en realidad no pregunto nada que no sea, nada que no hayan visto. No, el 21. Si llega el 22 ya está pasada. Ya está, ya es jueves. Ya quedaste. El 21. Ustedes fíjense siempre, cualquier consulta, o yo siempre les pongo en el tópico presentación que ustedes tienen en la plataforma. Ahí tiene distribuida qué día, qué número de clase, qué se va a hacer, qué temas, qué materiales y qué actividades tenemos pensado para ese día. Ahora en la última, la de hoy, tienen clase virtual, la 19:10, lo que estuvimos conversando, los materiales, y dice obligatorio, lectura de material, asistencia a clase virtual, opcional, participación de foro de consultas. La clase que viene, que es la 8, tienen de 19:10 a 21:10, parcial integrador de G1 y G2, obligatorio a través de Google Form con tiempo de resolución. ¿Sí? Yo siempre les pongo todo lo que vamos a hacer. Si hay alguna modificación o algo, yo los aviso por noticias hasta que les llegue el correo electrónico. ¿Sí? Sí, Claudia. Sí. Pueden hacerlo, pueden hacerlo de cualquier de las maneras. O sea, fíjense, si ustedes van a mi perfil de la plataforma, está mi número de teléfono. Así que cualquier cosa, si no tienen internet, no me van a poder mandar mensajería interna, entonces me mandan un mensaje diciéndome tal cosa. ¿Sí? Ahí está. Sí, sí, por eso está puesto. Por eso está puesto. No sé, no de nada, Claudia. Bien, ¿ninguna pregunta más entonces? Bien, entonces, bueno, cuídense mucho. Traten de salirle un poco y
y lo justo y necesario, ¿sí? Ustedes ya saben de que está muy compleja la situación en la ciudad. Así que bueno, cuídense de ustedes, cuiden a la familia, que es muy importante. Es muy importante que nosotros, ustedes como futuros educadores, promuevan, ¿sí? Lo que son los hábitos saludables. O sea, mañana, por ejemplo, es el Día Internacional del Lavado de Manos. Entonces, que es algo que está muy puesto en situación ahora. Entonces nosotros como futuros docentes tenemos que todo el tiempo tratar de promover así, de conductas y que seamos los más responsables. Así que bueno, la idea es que ustedes también promuevan de su lugar. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Así que cualquier consulta nos estamos comunicando por mensajería. ¿Sí? Bien. Chao, hasta luego. Nos vemos.